Buenas tardes, mi nombre es Manuel López Rodríguez y he nacido en la ciudad de Carmona, un 17 de febrero de 1959, final de la década de los 50, en plena posguerra franquista. Bueno, pues lo que me viene a la memoria así de repente es que vivíamos en una situación de precariedad, con muy pocos recursos, con una economía muy mala para todas las familias, había trabajo muy precario, se ganaba muy poco dinero y una de las cosas es que había muchas familias numerosas, por ejemplo como la mía, que éramos 6 hermanos y con muy pocos ingresos y unas condiciones de vida pues bastante difíciles. Pues las mujeres principalmente trabajaban en el hogar y en el ambiente en que yo me he criado, el ambiente rural de un pueblo, pues había muchas que tenían que salir al campo a trabajar, pero no había puestos de trabajo como en la actualidad, por ejemplo, como bancos, o había médicos, o había abogados, eso no existía. En los años 50 y 60 no estaba la mujer integrada en el mundo laboral. Medidas severas como, por ejemplo, que no había libertad religiosa, casi obligatoriamente tenía que ser la católica, no había ningún tipo de apertura religiosa. Luego en el trabajo los empresarios tenían mucha libertad para oprimir a los trabajadores, no había sitios para acudir como ahora los sindicatos, que puedes recurrir a sindicatos para informarte que te defendieran de tus derechos. Los trabajos que yo empecé a trabajar con 14 años, enseguida me di cuenta de que los obreros teníamos pocos derechos, la huelga no existía. Mi primer trabajo, que fue con un empresario vasco, súper rico o muy bien situado, no teníamos derecho a vacaciones de verano, no teníamos horario, me decían que 8 horas, pero menos de 10 no echábamos al día, y no teníamos derecho a reclamar ni a quejarnos. Hice en el 78 y 79, entre esos 2 años, y luego transcurrieron, Franco murió en 1975, pues después de morir Franco como 10 o 15 años más, pero en la época que yo tenía 19 o 20 años era totalmente obligatoria, y a no ser que tuvieras una enfermedad o eras medio ciego o tuvieras algo de invalidez demostrado, tenías que ir de cabeza. Yo fui obligado totalmente, y si te negabas te hacían un consejo de guerra y te metían en un castillo. Yo iba camino del trabajo a las 7 de la mañana, recuerdo perfectamente, porque era un 20 de noviembre de 1975. Yo cogía el autobús en mi barrio y me dirigía a un polígono industrial, que es donde estaba esta empresa que os he dicho antes, Iturri. Y a pesar de mi juventud y también mi ignorancia, sentí una gran alegría interior y como una especie de liberación. También tengo que decir que éramos, sobre todo nuestra generación, éramos analfabetos políticamente hablando, no sabíamos nada de política, no sabíamos qué iba a ocurrir, había una incertidumbre, nos llegaba la información a cuentagotas y la información que nos llegaba era inexacta, porque nos hablaban de un rey, nosotros no sabíamos nada de la monarquía, no teníamos cultura de monarquía. Y la prensa, pues la prensa que se hacía en aquella época estaba toda manipulada, con lo cual los que nos considerábamos no monárquicos y no afines a la dictadura, pues la sensación era como un poco de liberación, pero también de incertidumbre. Porque yo no soy monárquico, con lo cual para mí no supuso nada, para mí supuso la entrada de una familia de privilegiados con una carga económica y fiscal para el pueblo, y dicen que hubo un referéndum. Yo no sé si hubo referéndum o no. Yo lo que sí diría es que el referéndum se debería celebrar ahora, después de que muchos españoles, con más información y quizá con más inteligencia que antes y con más datos objetivos, que se celebrara el referéndum, y probablemente la monarquía, tanto en este país como en otros muchos países, está fuera de lugar.
y de contexto. Una tradición de un apellido que sí, que fueron monárquicos y reyes de España en su día, eso no fue elegido democráticamente. Para que alguien gobierne, yo no comprendo cómo un jefe de Estado puede ser elegido por su apellido. Con lo cual, no sé lo que supuso. Para mí supuso un trauma, para el resto de los españoles no lo sé. Bueno, la llegada de la democracia, mi opinión personal es que la democracia todavía no la tenemos en su plenitud. Esa es mi sensación. La democracia es una especie de chapuza porque con toda la corrupción política que ha habido y los gobiernos corruptos que hemos tenido y las irregularidades, pues yo considero que es una democracia como light, como dicen ahora los jóvenes. Pero evidentemente que hemos ganado en bienestar social, en bienestar económico. Tenemos ayudas sociales que antes no teníamos, tenemos vacaciones que no teníamos, tenemos posibilidad de viajar, de ir a la playa, de salir al extranjero. Antes no salía casi nadie o que no había dinero para que los españoles pudiéramos viajar. Y por ejemplo en mi caso, pues yo tengo la suerte de haber viajado, conozco 4 continentes, más o menos unos 40 países, y antes no se hacía eso, y ahora te vas a comprar a lo mejor un electrodoméstico, un coche, un teléfono, y hay posibilidades de elegir antes SEAT o Renault, y se ha acabado. El que podía comprarse un coche, porque mi familia nunca tuvo coche, ni tuvimos vacaciones. Como la entrevistadora es mi hija, le diría que las oportunidades que ella ha tenido en la vida de estudiar, de viajar, de tener moto, de poder conducir un coche, de tener una vivienda con metros suficientes, con tener un bienestar, con poder lavar la ropa a máquina y muchas otras cosas, tener posibilidades de aprender y de tener bastante libertad. Saber contar las cosas con objetividad y sobre todo con libertad. ¡Viva la libertad!